Hola, soy Fabi, profesora de Historia del Arte de la Fundación Ampatú, y en el Día del Árbol les comparto Pinos del Arte. Cada 29 de agosto se celebra en Argentina el Día del Árbol, fecha establecida en 1900 desde el Consejo Nacional de Educación, con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de proteger las superficies arboladas y plantar árboles. Vamos en esta nueva conferencia a dedicar a un género específico dentro de ellos, los pinos, tan bellos como simbólicos, han sido representados a lo largo de toda la historia del arte, en todo su esplendor, porque son el símbolo de la vida eterna, por ser ramas de hoja perenne, que les recordaba al mundo antiguo, a los antiguos, todas las plantas verdes que crecerían nuevamente cuando el dios del sol fuera fuerte y el verano volviera. Artistas destacados de todos los tiempos los han representado. Haremos un ameno recorrido con imágenes y música para encontrarnos con estos bellos seres arbóreos. Y si bien esta charla no se trata de botánica, es bueno mencionar que hay 110 especies de pinos en el mundo, que por lo general son nativos del hemisferio norte, pero hay aquí también en el hemisferio sur, y que en la Argentina también tenemos especies, diríamos, no tanto pinos, sino coníferas en general, pero la conífera es una división de finofita, son árboles o arbustos caracterizados por portar estructuras reproductivas llamadas conos, que también van a ser representadas en la historia del arte, justamente las piñas, ¿no? Las coníferas fueron clasificadas en un tiempo en el orden coniferales dentro de la clase de las gimnospermas. En clasificaciones actuales, el orden ha ascendido a la categoría de división. Las reglas de la nomenclatura taxonómica requieren que los taxa lleven el nombre del género tipo. En este caso, Pinus. Por eso el nombre fue cambiado de conífera fita a finofita, aunque el término conífera sigue siendo un nombre extensamente utilizado para las plantas de esta división. Las coníferas se componen por 7 familias y cerca de 630 especies. El hemisferio sur cuenta con 3 familias, lo que también cuentan con representantes nativos en la Argentina, lo que suma a 2 especies, de las cuales 4 son géneros monotípicos, es decir, compuestos por una sola especie. Las 3 familias representadas son Araucarias, ¿sí? Podocarpacia y Cuprosacacia. Pino Paraná, pehuenes, maño macho, maño de hojas largas, leuque, maño hembra y ciprés de la cordillera. Pero bueno, como les dije, esto no es una charla de botánica, simplemente introducimos para ver quiénes son los protagonistas de estas obras magníficas que vamos a ver, estos árboles tan particulares que van a ser los más representados a lo largo de la historia del arte. Tienen todo el panorama que recién les comenté que existe en el territorio argentino y también chileno, por supuesto. Hermosos, ¿no? La corteza, el detalle de la corteza agrietada, un ejemplar Pinus canariensis adulto. Y se pueden observar sus brotes, que siempre tienen, miren, como hojas como si fueran pinchudas, ¿no? Es decir, tienen como agujas más que hojas, acostumbrados a ver las hojas de otros seres vegetales, ¿no? La corteza va a llamar la atención de los artistas, es por eso que vale la pena mirarla de cerca. También los frutos, ¿no? Conos masculinos inmaduros de Pinus ponderosa, variedad Scopulorum, hermosísimos. Bueno, esto después se transforma en la piña leñosa que estamos acostumbrados a ver. Ahí la tenemos y sus frutitos. Vamos a ver cómo la historia del arte también la incluye en las representaciones. Hablando de representaciones de dibujo artísticas, estos son los dibujos que aparecen en los libros de clasificación taxonómicos con sus nombres en latín, que son tan bellos y que siempre son una excusa para enmarcarlos y hacer un lindo cuadrito, ¿no? Bueno, esto es un dibujo, una ilustración. Pero empecemos, como hago siempre en estas charlas, en estas conferencias, por lo más pretérito. Nos vamos a ir siglos para atrás, en el mundo oriental, en el mundo mesopotámico, en el Asia oriental, en el Próximo Oriente. Saben que el Extremo Oriente se remite a India, China, Japón, el sudeste asiático, en arte, ¿no?
y para el arte y el estudio de la arquitectura, y la pintura y todas las manifestaciones artísticas, cuando uno habla de Oriente a secas, se remite a la zona de Asia Menor, Mesopotamia asiática y Siria, ¿no? Bueno, y aquí lo tenemos, una representación asiria. Los asirios fueron un gran imperio previo al persa que se desarrolló durante mucho tiempo y podemos fecharlo aproximadamente en el siglo XIV antes de Cristo, ¿no? En los palacios se decoraban con estos relieves de piedra que por supuesto estaban coloreados. Hoy en día perdieron el color. Siempre son escenas hieráticas, es decir, carente, ausencia de vida en la mirada en las figuras humanas, y con esquematización, grafismos, atención al detalle, en fin, es todo un libro abierto sobre la vida, los detalles, hasta los arneses de los caballos, la vestimenta, el peinado, aparece en estos relieves. Imagínense en los colores, ¿eh? Bueno, y en estos frisos, que son, recorrían toda la sala del palacio, ¿no? Aparecen escenas también de cacería, y en estas escenas de cacería, al fondo, fíjense, son coníferas, o pinos, si quieren, no sabemos, son muy esquemáticos para representar, y podemos interpretarlos como estos árboles. Y están de fondo, por eso empecemos mirando, si bien hay representaciones rupestres también de la prehistoria, acá es muy notorio la representación de estos árboles, realmente muy bien logrados. También tenemos otras representaciones siempre en el mundo asirio, que podríamos atribuirles, ahí está el árbol, ¿ven? Con toda la escritura cuneiforme que relata el hecho, los personajes están de perfil, con esta mirada hierática, y aparece Ningirsu, aquel dios alado, que está arriba de este árbol, que más bien parecería no un pino o una conífera, se lo atribuye al árbol de la vida. Inclusive esto yo lo mencioné en la conferencia y en la charla de pinos de árboles del arte. Pero podemos interpretarlo, tal vez puedan estar representando un pino, pero siempre son muy, muy esquemáticos, muy conceptuales estos pueblos antiguos para representar las cosas. Pero no solamente el árbol en sí, fíjense que está la piña, y lo tiene en la mano Ningirsu en versión antropomorfa y en versión zoomorfa, porque saben, los dioses antiguos podían tener diferentes formas, ¿no? Encarnar diferentes formas. Y en este caso la forma antropomórfica es una figura humana, un varón, masculina, ataviada y vestida, como veíamos recién, a los otros del otro relieve, con alas, y lleva una piña en la mano, que es símbolo, cuando uno en Oriente Antiguo está el gesto en la mano de entregar algo, es el gesto de otorgar. Y abajo una carterita, un bolsito, que es un tributo. Fíjense, en la versión derecha está Ningirsu en forma totalmente zoomórfica. No, no toda, me voy a corregir, porque el cuerpo es humano, pero las alas y la cabeza son de águila, ¿no? De eso se retrata, se ve el pico, la fisonomía de este tipo de pájaros. Y ambas figuras son todos relieves de piedra, decoraban las alas del palacio, tendría que estar totalmente policromada si se ha perdido la pintura con los siglos, y aparte esto está en ruinas, se encuentran en palacios en ruinas, y esto después se rescata y va a parar a las paredes de los museos en exhibición. Bueno, a destacar la piña, ¿no? Miren el detalle, qué maravilla, eran excelentes en cuanto a minuciosos en cuanto a los grafismos, en la conceptualización de las texturas, los rulitos, las plumas. Eso sí, todos muy bien ataviados, muy coquetos, hasta Ningirsu lleva como una suerte de joyería en la muñeca, una pulsera. Es parte del atavío, de la vestimenta que usaban estos dignatarios asirios, ¿no? Y a continuación del asirio viene el imperio persa, que se fecha aproximadamente del 600 a.C., y tenemos el palacio de Persépolis, en el actual Irán, y el país Irán, que por supuesto originalmente era Persia y anterior de eso era Irán, la secuencia es Irán, Persia, Irán. Se lo conocía como Irán ya en las épocas pretéritas, y se puede ver acá entre las ruinas, ¿no? Las diferentes piezas que se fueron rescatando, ordenando, porque el palacio estaba todo sepultado con el tiempo, pero también,
fíjense, en una de las entradas del palacio, lo que se llaman las escaleras imperiales, con estos fondos, estas apadamas, como se dice vulgarmente, en la jerga arquitectónica, se ve una procesión en relieve de personajes, siempre vieron hieráticos, de perfil, con un pino en el medio y otro al costado, o alguna conífera o algún abeto, y bien clarito, se lo ve bien representado. También estas representaciones eran a colores. Cabe decir también que los persas manejaron muy bien la parte del alicatado, ¿no? Los azulejos. Por eso no es casual que en el mundo oriental, en el mundo islámico, después sean expertos en el tema de las cerámicas mayólicas, en los patios, ¿no? Esmaltados con cerámicas. Saltando en el tiempo y siempre buscando, vieron, representaciones de los pinos o las coníferas y su asociación con los pinos, nos vamos a la genialidad del Renacimiento, ¿no? Y a la genialidad de Leonardo da Vinci. Genio universal, ¿no? Aparte de artista, fue un genio absoluto. Una anunciación en italiano, es uno de los cuadros más célebres del pintor renacentista italiano, Leonardo da Vinci. Está pintado al óleo sobre tabla, madera de álamo, que mide 98 centímetros de alto por 217 centímetros de ancho, y data del periodo desde el año 1472 a 1475, es el célebre 480 en Florencia. Se conserva en la Galería de los Uffizi en Florencia, y qué interesante, más allá del relato de la Anunciación, fíjense atrás la incorporación de la naturaleza, la aparición de paisajes, el clásico esfumato y la clásica perspectiva ya lineal que trabaja el genio de Leonardo da Vinci. Acerquémonos un poquito a ver el arcángel San Gabriel para que podamos ver el fondo con el magnífico retrato de estas coníferas y cipreses y pinos en general. Se ve de todo acá. Hermoso. Todavía conservan, miren, de la Edad Media, esa sensación plana del prado, vieron ese jardincito que hay abajo, como si fuera un tapiz mil flores. ¿No? Una característica muy de la Edad Media, pero ya hay perspectiva atmosférica, que es esa que se ve a lo lejos, ¿no? Esa bruma, a eso se llama perspectiva atmosférica, ¿no? Ese velo azulado. Y por supuesto también perspectiva de la otra, ¿no? La de las fugas, la lineal. Ahí están las piñas, y hablando de piñas, este es un dibujo también de estas ilustraciones de libros de clasificación, de taxonomía vegetal. Vamos al patio del Belvedere o Cortile del Belvedere, que es un gran complejo de edificios ubicado al norte de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y de los Palacios Apostólicos de Roma. Fue realizado a partir de la primera mitad del siglo XVI, según la voluntad del Papa Julio II, siguiendo un proyecto de Donato Bramante, que no vio, genial arquitecto, ¿no? Por supuesto, que no vio terminada su obra, para unir al Vaticano con la colina en la que había una antigua edificación conocida como Casino del Belvedere, por sus magníficas vistas. Fue una de las mayores obras arquitectónicas del Alto Renacimiento en el Vaticano. Posteriormente, el Alto Renacimiento es el 580, ¿no? Posteriormente fue irremediablemente modificada en el año 1585 a 1590, con la construcción de una edificación en medio del cortile. Cortile es el patio, dividiéndolo en dos patios separados. Ese brazo luego se duplicó en 1817, 1822, para disponer de más espacio museístico. Actualmente el complejo de edificios se utiliza principalmente con fines museísticos para albergar muchos de los espacios de los museos vaticanos. Miren, en este patio que ven acá, que se lo voy a señalar con el lápiz, un segundito, a ver, para que lo vean, ahí, a ver, aquí ven, ahí, vamos a ver una super piña, ¿no? En el patio este del Belvedere. Bueno, justamente el cortile de la piña, esta piña de bronce romano del siglo I, está frente a la exedra. La exedra es esta prolongación de la construcción con integración con el exterior, ¿no? Este cortile de la piña está ubicado en la terraza más alta, que era una fuente antigua, ¿no? Se repite antiguo siempre al mundo antiguo, en este caso a Roma. La antigüedad es hasta la caída de Roma occidental, desde el 4000 a.C. aproximadamente hasta el 476. Eso es lo que denominamos antigüedad en el periodo histórico, tanto de arte como de la historia en general. Miren qué hermosa piña de bronce, flanqueada por dos pavos reales, y sobre una base que parece un capitel corintio, con figuras adaptadas al formato, al marco arquitectónico. Verán en la foto de arriba que hay otra, una esfera. Esa es una obra actual, contemporánea, que
no pertenece a lo que estamos viendo, pero que ameniza parte de esta excelente decoración, ¿no? Bueno, ahí está, la famosa piña que es símbolo de eternidad. Ahí se la ve mejor. Este proyecto bramantesco consistió en la sistematización de la vasta zona, aproximadamente 300 por 100 metros, situada en dirección norte-sur entre el casino y el resto del complejo vaticano, específicamente la Capilla Sistina y los apartamentos papales. Los trabajos comenzaron entre 1504 y 1505 y su objetivo inicial fue organizar el área del jardín y crear un espacio adecuado para la colección de escultura antigua de Papa Julio II. El proyecto fue evolucionando debido al deseo del Papa de llegar al Belvedere desde sus apartamentos con un corredor sin tener que bajar desde sus estancias de los pisos superiores del Palacio Apostólico y luego salir y subir la colina. Toda una reforma que favoreció este tipo de enclave, así con poner la piña ahí en esa excedra. Pero no solamente en estos lugares tan históricos vamos a encontrar las piñas. Si les gusta la historia del mueble, si les gusta la carpintería, la talla, lo vamos a encontrar en balaustres de escalera, lo vamos a encontrar en los extremos o como culminando los parantes de los muebles, ¿no? Yo enseño historia del mueble y bueno, un montón de estilos, tienen piñas, todos los neoclásicos, desde el Renacimiento y todos los neoclásicos, el Luis XVI, ¿no? Podemos encontrarlo también en los estilos neoclásicos ingleses, así que es muy común encontrar las piñas. El Tudor, bueno, en realidad el Tudor tiene como un bulbo de melón enorme, pero van a ver muchas piñas en la historia del mueble, ¿no? Y en la actualidad también. Y abajo, fíjense que hay un conjunto de 4 piñitas así plateadas o doradas con blanco, son adornos actuales que uno puede conseguir en comercios de decoración. Así que están de moda las piñas, ¿eh? Símbolo de eternidad desde la antigüedad más pretérita y es por eso que siguen vigentes como motivo decorativo. Bueno, y hablando de piñas, acá están de verdad. Ahí está la forma de cono que caracteriza justamente a estos árboles y hoy en día podemos también tener tallas actuales artesanos que la toman como referente en este bonito marco de espejo que a su vez está reflejando el paisaje con los pinos, ¿no? Bellísimas las piñas, siempre adornan y siempre están tenidas en cuenta, inclusive para Navidad. Y buscando más artistas y ya saltando a periodos geniales previos a la modernidad, vamos a conocer una obra de Paul Cézanne. Paul Cézanne pintó esta obra del año 1896 a 1900. Cézanne no es que tuvo 4 años pintando esto solo, no, era un pintor bastante obsesivo que volvía sobre los motivos a pintar varias veces, ¿no? Famoso por la famosa pinturas de la montaña San Victuar, un gran impresionista, un impresionista que va a hacer un cambio brutal. Mismo Picasso va a decir que es el padre del arte moderno, Paul Cézanne, ¿no? Se lo cataloga en muchos casos un neoimpresionismo también, coletazo final del impresionismo tradicional, y el impresionismo siempre divide la pincelada, trabaja los colores complementarios, el color que uno ve en un cuadro, como estamos viendo ahora, se resuelve a través en la retina a través del cerebro, ¿no? Uno pone una pincelada amarilla, una azul y sale un verde, ¿no? Y siempre la pincelada divisoria característica de los impresionistas, ¿no? Cuando Cézanne tomó contacto con Pizarro, otro impresionista, a partir de 1872 se produjo un importante cambio en su pintura al abandonar la etapa romántica e integrarse en el impresionismo. La principal aporte de esta relación será la forma de trabajar, ya que desde ahora Cézanne pintará al aire libre, como se dice vulgarmente plein air, una de las características del impresionismo, porque estos pintores ya podían salir con la valijita y los pomitos de pintura, porque los pomitos de pintura no existieron hasta que la revolución industrial los empezó a fabricar. Antes no había esta posibilidad, así que es una ventaja salir al aire libre a pintar y tomar el modelo desde el natural. ¿No es así? Tomando de la naturaleza con sus pinceles. Sin embargo, el maestro de Aix pronto superará el impresionismo para adentrarse en una nueva fórmula pictórica que tiene el objetivo de convertir el cuadro en una composición unitaria gracias al color. Recurre a las formas geométricas, al cubo, al cilindro, a la esfera, para estructurar las obras. Por eso hablamos de que es un padre de la modernidad, como decía, del arte moderno, como decía Picasso, porque la pincelada divisoria, si ustedes recuerdan algún cuadro por ahí de Monet, es más bien en forma de coma, esta es en forma de cuadrado, como si estuvieran pixelando la obra. Entonces es por eso que al geometrizar, al volverla más plana la obra,
se vuelve más moderna. La modernidad se aleja de la perspectiva, de los 500 años de perspectiva que arrastraba desde el Renacimiento la historia del arte. Estos pinos tienen delimitada su silueta, fíjense, por trazos de color oscuro, en sintonía con el sintetismo también de Gauguin, que es otro impresionista, o más bien no, es un impresionista fuera de lo normal, ¿no? Él trabaja más bien en simbolismo y se va a alejar del grupo impresionista. Los árboles permiten contemplar parte del cielo, pero apenas tenemos sensación de perspectiva, ya que todos los elementos se agolpan en primer término. Eso lo hace más plano todavía. El colorido empleado es de gran intensidad, a pesar de recurrir a una paleta de gama fría, dominada, como están viendo, por azules, grises, algunos verdes y marrones. La pincelada aplicada ya no intenta simular movimiento como las primeras obras, sino que el color está distribuido de manera uniforme. El resultado es una obra que anticipa directamente el cubismo, otro gran golpe de estado a la pintura. El impresionismo es el primero y después el cubismo. Y siguiendo con Paul Cézanne, como son genios, vieron, evolucionan y van cambiando un poco la forma de ver lo que están retratando. Les comento que Paul Cézanne vivió de 1839 a 1906. Pinta este bosque de pinos y rocas en Fontainebleau en el año 1897. Y por supuesto, acá son protagonistas totales, no hay ni figuras humanas, obviamente. Piensen que el paisaje solo, ya en el siglo XIX, es tomado en cuenta, y antes de esto no era viable, ¿no? El paisaje se justificaba en otras etapas de la historia del arte con algún personaje. Bueno, hermosísimo la forma de pincelar, la forma de fracturar la pincelada, y es por eso que cada vez la pincelada divisoria se vuelve más geométrica y anticipa la modernidad y el cubismo, por supuesto. Pero hay otro pintor, en este caso neoimpresionista, muy famoso, Paul Signac, famoso por el puntillismo, junto a Georges Seurat. El pino en Saint-Tropez se llama la obra. Paul Signac vivió de 1863 a 1935. Este óleo sobre tela es del año 1909. Un cielo nublado, pero luminoso, de fuerte textura pictórica, envuelve con su luz el paisaje veraniego del sur de Francia, cuyo protagonista es este magnífico y antiguo pino. Por supuesto, estos pintores ya pintan no solo con puntitos o con manchitas o van fraccionando aún más la pincelada, sino que en el caso de Paul Signac pinta con colores no locales o no propios, como se dice. Si el árbol tiene colores que no le son propios, pero eso es una interpretación propia de este movimiento pictórico. Y hablando de genios, bueno, miren, y hablando de impresionistas que no se adaptaron al grupo de los otros impresionistas, el genial Vincent Van Gogh y su obsesión por los cipreses. Bueno, en este caso les voy a leer algo porque siempre es bueno introducir, como yo les digo a mis alumnos en clase, la opinión, también el análisis, historiadores del arte, la parte teórica en el arte es muy importante. Y así que les voy a leer algo que tiene que ver con el análisis que hace de Van Gogh con la obsesión que tiene por los cipreses y sus formas de verlo, ¿no? Recordemos que Van Gogh nació en los Países Bajos en 1889 y pertenece a lo que llamamos postimpresionismo, este género paisaje. Esto está en el Museo Metropolitano de Nueva York, en los Estados Unidos, es tenca al óleo. Ya saben que Van Gogh consumía pomos de óleo a una manera increíble, una velocidad increíble. Es todo muy pastoso, sus cuadros tardan mucho en secarse y mide 73 de altura por 93 de ancho. Lo que voy a leerles está escrito por Manuel Chacón Palomares. Vincent Van Gogh ingresa en 1889 en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy, donde mirando una y otra vez por la ventana, descubre su obsesión por los cipreses. En una de las cartas que escribe a su hermano Theo, le dice: los cipreses me siguen preocupando. Me gustaría hacer algo con ellos, como los cuadros de los girasoles, porque me sorprende que nadie los haya pintado aún como yo los veo. Y así fue. Meses después pintó esta obra conocida como Campo de Trigo con cipreses. Consiguió representar la realidad del momento que observa desde su ventana. Viento, montañas, nubes y mucha vegetación que plasma a la perfección en este óleo sobre el lienzo. En la pintura podemos ver en primer plano el campo de trigo y el gran ciprés, respaldado por las montañas a lo lejos y un manto de nubes. Van Gogh fue capaz de mezclar dos gamas de colores completamente diferentes, los tonos fríos y los cálidos. Sin embargo, estos colores forman una armonía cromática excepcional. Pero hay también una carbonilla de esto, miren, de 47 por 62 que está en el Museo Van Gogh también. Primero realizó un dibujo detallado sobre el que estudió el movimiento que el viento causaba
en este paisaje. Y luego un boceto al óleo. Esto que estoy relatando lo sigue contando el autor en cuestión. Para definitivamente pintar la obra tal y como la conocemos. A Van Gogh le apasionaban los cipreses y como tal dio con el tono exacto de verde oscuro, destacando su intensidad. El árbol aparece de gran tamaño, casi uniendo a la tierra y el cielo, dando el toque de verticalidad para superar la pendiente del campo y otorgar equilibrio a la obra. El viento revolotea entre las ramas del ciprés y el campo de trigo y hace mover las nubes sin rumbo establecido. Las pinceladas que utiliza Van Gogh son de una magistral sutileza. En el cielo las pinceladas son largas y continuas. Siempre les cuento en estos movimientos, al margen de lo que nos está relatando acá el autor, van acompañando el movimiento o el aspecto de lo retratado, cambiando la dirección de la pincelada, ¿no? Y seguimos acá lo que relata el autor, ¿no? Haciendo referente a la corriente del aire, sopla fuerte en la ventana, en las montañas usa pinceladas cortas y densas para transmitir la rigidez necesaria que ostenta el fondo. El trigo en los matojos pinta con numerosas pinceladas muy cortitas, como están observando, y superpuestas entre ellas, representando cómo el viento se desliza entre las espigas. Con el talento y la obsesión por los cipreses y la pasión por representar el momento que vive, aceptando la realidad tal y como es, Van Gogh nos presentó su forma de ver este paisaje, paisaje lleno de movimiento, que se asoma una vez más al pincel de su imaginación. De esta manera nos introduce en este esplendoroso campo de trigo, haciéndonos sentir la libertad de notar cómo el viento sopla en nuestro rostro, mientras que el cabello se despeina. Excelente lectura para acompañar esta obra magistral. Ahí la vemos a plena potencia. Maravilloso Van Gogh. Y hablando de Van Gogh, hay una relación con la pintura japonesa. Si bien esto no lo pintó Van Gogh, lo pintó un japonés. Van Gogh estaba muy fascinado por la pintura japonesa. Y vamos a saltar un poquito a otra parte del planeta para ver cómo un pintor japonés representa los pinos. Los pinos también son oriundos del Japón, ¿no? Y aquí tenemos Pinos en la niebla, tinta sobre papel, de 1,56 por 3,46. Está en el Museo Nacional de Tokio, de Hasegawa Tohaku, que vivió del año 1539 a 1630, ¿no? Esta obra magnífica nos muestra esta forma conceptual, minimalista, despojadísima que tiene el arte japonés de representar, vieron, la naturaleza y la vida en sí. Aquí tenemos otra imagen. Este pintor japonés, como les dije, fue fundador de la escuela Hasegawa. Esto pertenece al periodo Azuki no Moyama de la historia del Japón. Si les interesa la pintura japonesa, en la colección de videos de este canal tienen justamente un video sobre pintura japonesa y cuáles son sus diferentes etapas y características. Les podríamos decir que observando hacen mucho detalle a que los pinos tienen hojas en forma de aguja y acá se ve muy bien. Excelente. Volviendo un poco a Occidente, Paisaje de pinos de Suñer Joaquim, o Joaquín Suñer, que vivió del año 1874 a 1956, es un óleo sobre lienzo, mide aproximadamente 81 por 1 metro, del año 24, ya estamos hablando del siglo XX, y este artista va a estar a caballo entre el romanticismo, realismo y el impresionismo, es decir, va a estar al final del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Tras un largo periodo en París, Suñer, donde se integró en círculos post-impresionistas y tuvo una notable actividad como grabador, Suñer regresó a su tierra y reorientó su estilo hacia un Mediterráneo sombrío, digamos mediterranismo sombrío, basado en los esquemas geometrizantes difundidos por Cézanne. Su exposición individual en la Galería Fayence, en Barcelona, en el año 1911, fue una gran revelación. Y Joan Maragall, probablemente el intelectual catalán más escuchado del momento, consagró su pintura en un artículo en la revista Museum como emblema de una nueva catalanidad. Un poquito, si se fijan, estos artistas ya integrantes de las vanguardias o previos a las vanguardias van a tratar de representar el paisaje con una lejanía más alta y más próximo, más horizontal, lo que está más cerca, porque se van alejando cada vez más de esa tendencia perspectiva que por 500 años, como les comenté, vino arrastrando la historia del arte, ¿no? Y cuanto más plano es algo, más moderno se vuelve. Así es como se interpreta la modernidad en la pintura, en las vanguardias.
Pero vamos a ver un poquito lo que pasa acá en Argentina, ¿no? De Segundo Huertas, un camino nevado. Este artista nació en la provincia de San Juan en el año 23, donde creció en el campo y comenzó a pintar paisajes de la zona. San Juan fue su fuente de inspiración para comenzar a pintar al aire libre y luego proyectarse al mundo y ser reconocido en prestigiosas galerías de arte y exposiciones. En sus años de formación estudió cuidadosamente a Rembrandt, quien le ejerció una gran influencia artística. Creció artísticamente al lado de notables como Luis Cordoviola, Francisco Bas y Demetrio Iramain, exponiendo sus pinturas en galerías de Buenos Aires, Mar del Plata. También Mar del Plata fue su fuente de inspiración y de allí se conocen varias obras en las que el Atlántico es protagonista. En el año 65, 1965, se trasladó a Chicago, Estados Unidos, donde vivió durante 25 años, un largo tramo de su vida que también quedó plasmado en obras paisajísticas de diferentes lugares, y a partir del año 1977 inició trabajos de litografía en su taller, y en la década del 80 retorna a la Argentina y se establece en San Juan, donde residió hasta su muerte en junio del 2009. Artista impresionista, plenarista, ojo, plenarista significa, viene de plener, es una forma de castellanizar este galicismo, ¿no? Plener, plenarista, al aire libre, ¿no? Tuvo una increíble capacidad para capturar perfectamente la luminosidad de cada escena. Fíjense, otra vez un paisaje totalmente desprovisto de presencia humana, los pinos presentes acá en este camino nevado, recortándose al fondo de la cordillera. Y hablando de artistas contemporáneos, Michael Gottfried, que nació en Alemania en el año 1959, regresa a Estados Unidos a la edad de 3 años. Con su padre fue destinado a Fort Bragg, Fayetteville, Carolina del Norte. En esa época recorrió con sus hermanos las colinas verdes, dedicándose a la caza, a la pesca en la región, creciendo cada vez más a gusto en el bosque. Y eso se ve porque va a ser un artista del paisaje muy representativo de su tierra natal y de otras tierras europeas también. Su obra cuelga en muchas colecciones privadas y corporativas, ¿no? Pinta al óleo sobre el terreno, directamente sobre el motivo, y por supuesto muestra conocimiento de diferentes disciplinas, geología, química, física, arquitectura. De esta manera, vieron, se compenetra más con lo que está retratando. Y, y para un artista del paisaje, es tan importante lo que está incluido en la obra como lo que se establece con el tiempo. Y él se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la verdad dominante? ¿Es que el color, la forma del terreno o la hora del día? Trato de entender, nos dice, lo que estoy viendo, por lo que el trabajo final capturará la emoción visual, ¿no? Él realizó estudios al óleo sobre el terreno siempre, ¿no? Tiene una gran formación también artística, y él se formó en la licenciatura en Bellas Artes de la Universidad de Carolina del Este. Ahí lo ven en una fotografía al pintor. Bueno, vimos su obra, se llama El País Desconocido, óleo de 60 por 48, recuerdo el nombre, Michael Gottfried. Un poco él trabaja muy bien la gloria de la luz, como lo comentan los críticos, ¿no? Y el paisaje el paisajista Michael Gottfried se esfuerza por retratar la belleza de la creación. Así está como está definido. Cuando está en el lugar, Gottfried toma fotografías de una vista en todas las direcciones, realiza estudios de campo plein air, también observa cómo la luz interactúa con el medio ambiente, su calidad reflectante, el color, el efecto del cielo en la tierra y el agua debajo de él. Su espectacular pintura, El País Desconocido o No Descubierto, evolucionó precisamente a partir de un viaje así. Había ido de excursión al Cascade Canyon en el Parque Nacional Grand Teton de Wyoming, que es brutal, les digo, los paisajes de Wyoming, inclusive ahí figura el primer parque nacional de la historia. Dice, mire que nos cuenta el artista, empiezo temprano a la mañana para poder llegar a las tierras altas cuando el sol se asoma por el horizonte. Temprano en la mañana y tarde en la noche son los momentos de máxima saturación de color, por lo que vale la pena el esfuerzo. La resistencia física también puede ser esencial para quienes pintan la naturaleza, y Gottfried no deja eso al azar. Por lo general, entreno durante 4 meses antes de mis viajes al oeste para aumentar mi resistencia, es decir, entrena físicamente. Vivir a una altura de 150 pies me pone en una clara desventaja cuando hago una caminata de 8.000 a 10.000 pies, pero las recompensas son geniales, dicen. Magnífico retrato de este país desconocido y estos pinos.
Otra más de él, Un día claro de montaña, de Michael Godfrey, un óleo sobre tela. Y cómo estos artistas contemporáneos, porque es contemporáneo nuestro, justamente se dejan seducir aún por los paisajes. Más todavía, miren, algunos paisajes no pertenecen a, a América, sino pertenecen a Europa, como el de la izquierda. También Pinos Nevados. Son dos cuadros diferentes, miren, los agrupé juntos para que vean a esas iridiscencias nacaradas que ya heredamos desde la época del impresionismo, cómo son magníficos esos reflejos azules sobre la nieve y cómo cubierto, por eso es símbolo de eternidad el pino también, porque a pesar de que le caiga toda la nieve y todo el frío, ellos siguen verdes durante todo el año. Solitarios los cuadros, ambos, pero de gran belleza. Pero tenemos también una artista contemporánea argentina, Pino sobre el lago, de Alejandra Echeverri. Es una aguada de acrílico de 47 por 32, que está en San Luis, es Argentina, porque ella es de San Luis. Con diferentes técnicas, ¿ven? También vamos a ir viendo otros artistas de la misma Alejandra Echeverri. Sendero hacia la sierra, aguada de acrílico de 47 por 32, artista plástica de la provincia de San Luis. Otro más, Copos de nieve en la ladera. Miren qué pintoresco y qué naif, podríamos decir, esta obra. También es una aguada de acrílico de 47 por 32. Es decir, que se trabaja el acrílico, ya que el acrílico tiene una base acuosa, a diferencia del óleo que tiene una base oleosa, se lo trabaja más diluido, casi parece una acuarela. Otro más de Alejandro Echeverri, Riscos, de 47 por 32. Siempre buscando las coníferas y los pinos. Ahí la vemos, el artista actualmente forma parte del grupo Argonautas, integrado por 6 mujeres artistas de San Luis, cuya finalidad es realizar trabajos de formación, exposiciones y mostrar una visión femenina del arte entre sus metas, ¿no? También integra el grupo ecológico Triple R, organiza exposiciones a favor del medio ambiente, integra también grupos de amigos de la fotografía, es miembro activo de la agrupación de artistas visuales de San Luis. Y miren lo que nos dice el artista, ¿no? Creo sinceramente que el color es un idioma con el cual se puede dar un mensaje de vida. El arte habla desde el corazón al corazón del que observa. Ese es el más puro mensaje. El arte y la cultura deben acercarse a la gente, llegar a todos. Ha ganado varios premios, tiene gran formación y integra su obra gran parte de colecciones privadas. Ahí la tenemos, nacida en Argentina. Desde pequeña amó la pintura, ¿no es así? Y ha realizado, como les conté, muchas exposiciones. Ha realizado diferentes estudios y talleres. Sus cuadros fueron seleccionados para proyectos que conjugan distintos tipos de arte. Tal es el caso de Amando Artes, ¿no? Y también la Biblioteca Nacional realizó un CD de distribución gratuita que ha viajado por 54 países. Trabaja diferentes materiales, como así también arte digital y fotografía. Un aspecto importante de su obra está orientado al arte solidario y a movilizar la conciencia en temas que hoy preocupan. Forma entonces parte del Grupo Internacional Esperanza, integrado por artistas de España, Brasil, Uruguay y Argentina, realizando exposiciones en Montevideo y Punta del Este. Y voy a presentarles una artista que ya se las presenté otras veces, artista acá de Buenos Aires, Patricia Mónica Gilio, formada en la escuela Priniano Pueyrredón, es muy versátil, trabaja muchas técnicas, incluida el gran artista del mosaicismo, nos muestra estos pinos, pinta china, punta seca, una obra de 22 por 32, excelente dibujo, muy bien graficado, excelente las texturas, y una forma de ver el mundo del paisaje en blanco y negro, con esta técnica china de punta seca en tinta china. Vemos al artista en su atelier. Yo la he presentado en otras conferencias, es muy polifacética y aparte es muralista, por eso estamos viendo en esta postal sus trabajos murales. Otro artista contemporáneo, pero excelente, es Renato Musillo, nacido en Vancouver en el año 1965, hijo de padres inmigrantes de Campobasso, una ciudad pequeña del siglo XIII, en las montañas de los Apeninos del sur de Italia. Entonces está empapado de naturaleza. Ahí vemos una foto de él pintando sobre el motivo, ¿no? Con su paleta. Y a la izquierda, en la obra en cuestión, que vamos a ver para buscar nuestros pinos, ¿no? Incluí otra imagen más, la de la izquierda, porque realmente es un paisaje que nos deja sin aliento, ¿no? Que son muy hiperrealistas estos artistas. No quiero
informarles mal, pero el hiperrealismo es un movimiento que se da en los 50, los 70 en Estados Unidos, y Simon Estes es uno de los más grandes representantes. No suelen pintar estas cosas, pintaban la vida urbana, pero, y aparte es un movimiento consagrado como hiperrealismo. Quise referir a que es muy realista lo que hacen, no llega a la forma hiperrealista que mencioné recién de otros artistas, no pinta los motivos que pintan los artistas del hiperrealismo, pero realmente es muy minucioso y la observación del natural es impresionante. Esas nubes enormes presagian tormenta, y el sol que asoma allá arriba en el cielo realmente es manejo de la luz y la captación sobre el motivo o sobre el natural impresionante. No hay pinos en esta imagen, pero sí lo hay en la obra que estábamos mencionando, ¿no? En la cresta, un pino magnífico, solitario. ¿Y cuál es el origen histórico del árbol de Navidad? Porque en definitiva es el pino que todo el mundo conoce por excelencia de la infancia, ¿no? El cristianismo adoptó y transformó las costumbres paganas relacionadas con el culto a los árboles sagrados. Jeremías, el profeta del siglo VII a.C., dice que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva, nos cuenta Jeremías. Jeremías se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor, propio de los paganos, en vez de venerar al Señor, el Dios verdadero, nos dice Jeremías. El árbol de Navidad no existía como tal, pero estos versículos revelan una costumbre ancestral: cortar un árbol para adornarlo, como hacían los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo. Miren que los babilonios no eran cristianos, obviamente. Tertuliano, un cristiano que vivió en los siglos II y III después de Cristo, critica los cultos romanos paganos, imitados por algunos de sus correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante los festivales de invierno. Los romanos adornan las calles durante los Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraban los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde tiempos inmemoriales, el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración. Miren qué hermoso este pino todo de Navidad, sumamente gigante, sumamente decorado. Bueno, ahí tenemos otro relato que dice que Talín y Riga se disputan el primer árbol de Navidad. El cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas ante la imposibilidad de erradicarlas. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania, y cada año durante el solsticio de invierno se le ofrecía un sacrificio. El misionero Bonifacio taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños y tras leer el Evangelio le ofreció un abeto, un árbol de paz que representa la vida eterna, porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala el cielo. A partir de entonces empezaron a talar abetos durante la Navidad y por algún extraño motivo se colgaron de los techos. Se cuenta que el teólogo Martín Lutero puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque centellaban como en la noche invernal. Dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber erigido en él en una plaza pública. Tallinn, Estonia, en el año 1441, y Riga, en Letonia, perdón, en 1510, unos comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza del mercado de Riga, lo decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente lo prendieron fuego. Hoy se iluminan con esta fotografía en la plaza de una ciudad vieja, donde la ceremonia de encendido atrae cada año miles de personas. Sí, hoy lo iluminamos con LEDs por ahí. Y la historia del árbol de Navidad y los principios de todo. Mucho antes de la llegada del cristianismo, las plantas y los árboles que permanecieron verdes durante todo el año tuvieron un significado especial para las personas en el invierno, así como las personas hoy en día decoran sus casas durante la temporada festiva con pinos y abetos. Las civilizaciones antiguas colgaron ramas de hoja perenne encima de sus puertas y ventanas. En muchos países se creía que los árboles de hoja perenne mantendrían alejados a las brujas, fantasmas, espíritus, malignos y enfermedades. En el hemisferio norte, el día más corto y la noche más larga del año cae el 21 de diciembre o el 22 de diciembre y se llama solsticio de invierno. En los tiempos antiguos, muchas personas creían que el sol era un dios y que en el invierno llegaba cada año porque el dios del sol se había enfermado y debilitado. Celebraron el solsticio porque significaba que por fin el dios del sol comenzaría a ponerse bien.
Las ramas de hoja perenne les recordaban a todas las plantas verdes que crecerían nuevamente cuando el dios del sol fuera fuerte y el verano volviera. Si el sol se enferma también viene. Los antiguos egipcios adoraban a un dios llamado Ra, que tenía la cabeza de un halcón y llevaba el sol como un disco ardiente en su corona. En el solsticio, cuando Ra comenzaba a recuperarse de la enfermedad, los egipcios llenaron sus hogares con juncos de palma verde, que simbolizaban para ellos el triunfo de la vida sobre la muerte. Miren, los egipcios también, ¿eh? Qué increíble, qué vieja la historia del árbol de Navidad. Los primeros romanos, como estamos viendo acá en esta obra, marcaron el solsticio con una fiesta llamada Saturnalia, en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Los romanos sabían que el solsticio significaba que pronto las granjas y los huertos serían verdes y fructíferos. Para marcar la ocasión, decoraban sus casas y templos con ramas de hoja perenne. En el norte de Europa, los misteriosos druidas, sacerdotes de los antiguos celtas, también decoraban sus templos con ramas de hoja perenne como símbolo de la vida eterna. Los feroces vikingos de Escandinavia pensaban que los árboles de hoja perenne eran la planta especial del dios Sol Balder, representación de las fiestas saturnales. Esta es una pintura pintada por Thomas Couture, que vivió del año 1815 a 1879, y fue un pintor y profesor de pintura francés de estilo académico. Los académicos se dejaban siempre seducir por la antigüedad. En la actualidad recordado sobre todo como autor de la obra de grandes dimensiones, Los romanos de la decadencia, conservada en el Museo d'Orsay, en París. También se le recuerda en relación con el pintor impresionista Edouard Manet, que estudió en su academia durante 6 años y medio, a pesar de que la relación artística entre ambos no fue buena debido a las profundas diferencias entre sus respectivas concepciones del arte. Bueno, esta obra es académica, no la pintaron los romanos, es un artista francés que los pinta a ellos en el tiempo, ¿no? Ahí la vemos en su máximo esplendor, las fiestas de Saturnalia. Como siempre los romanos, un gran jolgorio, una gran orgía y magnífico retrato arqueológico, diríamos. Eran muy minuciosos estos artistas, como otro también que he mencionado en otras charlas, Sir Lawrence Alma-Tadema. La aparición del árbol de Navidad. Se le atribuye en Alemania al inicio de la tradición de árboles de Navidad, como los conocemos ahora, en el siglo XVI, cuando los cristianos trajeron árboles decorados a sus hogares. Algunos construyeron pirámides navideñas de madera y las decoraron con árboles de hoja perenne y velas sin la madera escaseada. Si la madera escaseaba, ¿no? Es una creencia generalizada que Martín Lutero, el reformador protestante del siglo XVI, primero añadió velas encendidas a un árbol. Caminando hacia su casa una noche de invierno, componiendo un sermón, se sintió impresionado por el brillo de las estrellas que parpadeaban entre los árboles de hoja perenne. Para recapturar la escena para su familia, erigió un árbol en la sala principal y conectó sus ramas con velas encendidas. Ahí vemos un grabado, un dibujo de Christmas Tree, para que vean también que el árbol de Navidad es representado también en esta técnica. Más, el árbol de Navidad se convirtió en un símbolo mundial. La mayoría de los estadounidenses en el siglo XIX consideraron extraños los árboles de Navidad. Qué raro, ¿no? Un país donde los árboles de Navidad son tan comunes. El primer registro de uno en exhibición fue en la década de 1830 por los colonos alemanes de Pensilvania, aunque los árboles habían sido una tradición en muchas casas alemanes mucho antes. Los asentamientos alemanes de Pensilvania tenían árboles comunitarios desde el año 1747, pero hasta los años 1840 los árboles de Navidad se consideraban símbolos paganos y no eran aceptados por la mayoría de los estadounidenses. En 1846, la reina Victoria y su príncipe alemán, Albert, fueron dibujados en el Illustrated London News de pie junto a sus hijos alrededor de un árbol de Navidad, y a diferencia de la familia real anterior, Victoria era muy popular entre sus súbditos, y lo que hizo en la corte se puso de moda de inmediato, no solo en Gran Bretaña, sino también en la sociedad americana de la costa este. Consciente de la moda, el árbol de Navidad había llegado. En la década de 1890, los árboles navideños llegaban de Alemania y la popularidad de los árboles de Navidad estaba aumentando. Se observó que los europeos utilizaban pequeños árboles de aproximadamente 4 pies de altura, mientras que a los estadounidenses les gustaba que sus árboles de Navidad alcanzaran desde el piso hasta el techo. Bueno, ahí tenemos otra vez otro grabado, por supuesto, los pequeños tratando de agarrar los juguetes y las decoraciones navideñas. Las primeras decoraciones del árbol de Navidad.
A principios del siglo XX, los estadounidenses decoraban sus árboles principalmente con adornos caseros, mientras que la parte germano-estadounidense seguía usando manzanas, nueces y galletas de mazapán. Las palomitas de maíz se unieron después de teñirse con colores brillantes y se entrelazaron con bayas y nueces. La electricidad produjo luces de Navidad, lo que hizo posible que los árboles de Navidad brillaran durante días y días. Con esto, los árboles de Navidad comenzaron a aparecer en las plazas de ciudades de todo el país y tener un árbol de Navidad en el hogar se convirtió en una tradición mundial. Bueno, ahí tenemos una ilustración muy bonita, muy evocativa de lo que son los hogares navideños, más que nada en el norte, ¿no? Donde se dan árboles de gran tamaño, pero no hay parte del planeta que no quede exenta a esta tradición que viene del paganismo. Pero también tenemos GIFs, ¿no? Los GIFs son parte de la ilustración actual. Algún día integrarán parte de la historia del arte del siglo XX y he seleccionado algunos para que nos deleiten con su fantasía. Miren, aquí tenemos otro, el arbolito de Navidad asociado siempre con el muñeco de nieve, solitario, ahí en una calle desierta. Este es bellísimo, miren, azulado. Pero este no es un arbolito de Navidad fabricado. No, no, este es real. Es un árbol, un pino de verdad. Ahí recordamos nuevamente la maravilla de esta obra de la Cresta Silenciosa para retomar y ver una mañana en un bosque de pinos, que es una pintura elaborada por los artistas Iván Shishkin y Konstantin Savitsky. Los osos fueron pintados por Savitsky, pero el coleccionista de arte Pavel Tetrakov borró su firma, declarando que tanto la idea como el estilo revelan la manera de pintar y el modo creativo peculiar de Shishkin. Por eso es que actualmente la pintura es acreditada solo a Shishkin. Esta obra se volvió muy popular, siendo reproducida en varios objetos, incluidos los chocolates, ahora vamos a ver, Clumsy Bear, que significa oso perezoso, por Krasny Otyar. Según una encuesta, la pintura es la segunda más popular en Rusia, detrás de Bogatyrs por Víctor Vaznetsov. Otras pinturas similares de Shishkin son El bosque en primavera del año 1884, El bosque Sestrotex del año 1896. Se cree que Shishkin se inspiró en los pinos cercanos a Narva Josué, en Estonia, donde a menudo les gustaba descansar durante el verano al artista. Bueno, ahí la ven, la obra es magnífica. Es una obra realmente evocadora, ¿vieron? De el bosque con su fauna autóctona y unos osesnos y su mamá jugando ahí entre un pino seco y otros pinos, bueno, todavía en pie. Muy minuciosa la obra, gran atención al detalle. Y miren que esta obra va a inspirar a diseñadores para hacer la etiqueta de este chocolate tan famoso Clumsy Bear. Es uno de los recuerdos más dulces de una infancia soviética. Una bolsa de dulces que todos los escolares recibieron como regalo de Año Nuevo, y en su interior, entre chupetines y mandarinas, había unos caramelos hechos de auténtico chocolate. Ardilla pequeña, gallina dorada, los golosinas a menudo llevaban el nombre de personajes de los cuentos rusos, mientras que para los niños soviéticos hambrientos de chocolate todo sabía muy rico. En la cima de este ecosistema azucarado estaba un favorito indiscutible, el oso torpe, el Clumsy Bear. A pesar de su título, los caramelos Clumsy Bear eran y seguirán siendo el epítome de la elegancia de la repostería, y en su envoltorio 4 osos juegan alrededor de un árbol cerrado, como lo representa el gran pintor ruso Iván Shishkin. Los envoltorios en sí eran coleccionables. Algunas de las versiones más antiguas hoy en día cuestan más que un paquete de caramelos. Y en el interior, debajo de una capa de chocolate con leche, había 2 gofres con relleno de almendras en el medio. Con 531 calorías en 100 gramos, la golosina representaba una amenaza considerable para la cintura. Sin embargo, las preocupaciones dietéticas a menudo se abandonan, ya que no muchas personas en la Unión Soviética podían darse un atracón con Clumsy Bear o el oso torpe. En la Unión Soviética, con su escasez crónica de todo, el control de las porciones no era una cuestión de fuerza de voluntad. El Estado lo hizo por
por sí. Las tiendas solo venderían 300 gramos de dulces por persona y dado que el suministro era muy confiable, la mayoría de las familias guardaban los dulces para alguna ocasión especial, especialmente el Año Nuevo. Se cree que caramelos similares a The Clumsy Bear fueron hechos a mano desde finales del siglo XIX. Su primera producción industrial comenzó en el año 1925 en la fábrica de Krasny Otillar, Octubre Rojo, se traduce como tal, y aunque hoy en día muchos pasteleros producen dulces con el mismo título, la versión de Octubre Rojo sigue siendo la favorita de los rusos. Perdón mi pronunciación rusa, pero desconozco hablar en ruso. Miren qué hermosas, vienen diferentes presentaciones, sigue existiendo, ¿eh? ¿Sí? Y miren cómo esta obra hermosa de Giskin va a ser la etiqueta de este magnífico chocolate y ya uno se tienta al ver esto. Bueno, nuevamente ver la obra y cómo los artistas gráficos han representado en la etiqueta. Pero qué magnífico terminar con los maravillosos pinos de Roma, ¿no? Paisaje italiano con pinos paraguas, óleo sobre lienzo de gran tamaño, 1 metro por 1,34 m casi, del año 1807, ¿de quién? De Heinrich Buch, que vivió del año 1768 a 1839. Fue un pintor y grabador holandés, activo en Italia. Algunas de sus obras se pueden encontrar en el museo, en el Rijksmuseum de Holanda, ¿no? Ahí se puede ver estos pinos que nos evocan un imperio perdido, una civilización antigua como fue la romana, y uno se imagina estos pinos siempre rodeados, vieron, de esta magnificencia romana, y hay alguien que lo retrató así. Ahora vamos a ver. Esto es una especie particular, los pinos paraguas. Mira. ¿Son pinos? Sí, sí, de verdad son pinos. Y son específicos de esta zona. Nos evoca todo esto el genial Giovanni Battista Piranesi, un grabador, un artista increíble del agua fuerte, que pinta estos cimientos del Teatro de Marcello en el año 1761. Fue un artista del siglo XVIII, ¿no? Y abajo dice, escrito por él, Veduta del Arco de Tito, ¿no? Y podemos ver los pinos, bastante maltrechos, pero siempre presentes junto a las ruinas de Roma. Y hablando de Battista Piranesi de Pino, sigamos viendo algunas de sus obras. Nació en las afueras de Venecia en el año 1720, a los 20 años de edad. Consciente de las pocas expectativas laborales que le ofrecía esta ciudad, se trasladó a Roma en calidad de dibujante de la expedición diplomática del nuevo embajador veneciano Francesco Venier. Cuando me di cuenta de que numerosos monumentos antiguos de Roma estaban abandonados en campos o jardines o convertidos en canteras para nuevas construcciones, decidí preservar el recuerdo con mis grabados e intenté hacerlo con la menor exactitud posible, comenta el artista italiano. Piranesi se sintió maravillado por la decadente belleza de Roma y a lo largo de su vida realizó innumerables grabados de edificios reales e imaginarios de grandes dimensiones y violentos efectos luminosos. Miren, esto es la Vía Apia, y en la Vía Apia todavía, hasta la época de Piranesi, había tumbas, porque era la vía funeraria de la antigua Roma, ¿no? Y ahí se pueden ver los pinos entre las magníficas tumbas, ¿no? Son bóvedas. Bueno, y ahí hablando de retratos de Piranesi, miren cómo retrata la Vía Apia y una foto actual. Y les cuento que la Vía Apia, una de las entradas más famosas de la antigua Roma y de la actual Roma, está pavimentada con esos magníficos trabajos viales que hacían los romanos, porque eran excelentes ingenieros. Fíjense que todavía se conserva la calzada original, como Piranesi en su momento la retrató. Y por supuesto, flanqueado por los magníficos pinos. Los pinos de Roma. Y hablando de los pinos de Roma, vamos a culminar con una obra musical. Ottorino Respighi nació en 1935. No, en 1935 va a componer Los Pinos de Roma. Él nació en el año 1879 y va a fallecer en 1936. Ahí vemos una fotografía de Ottorino Respighi. Es famoso por sus poemas sinfónicos, ¿no? Los Pinos de Roma, uno de ellos. Aunque en estrecha competencia con las fuentes, pues están las fuentes, las fiestas y los pinos de Roma. Son las tres partes que integran estos poemas sinfónicos maravillosos de este músico fallecido en el siglo XX. Aunque en estrecha competencia con las fuentes, es la obra más popular de la trilogía, Pinos, ¿no? Y desde luego lo que concita el mayor entusiasmo de las agrupaciones orquestales del mundo. Tuvo su estreno no exento de sinsabores el 14 de diciembre de 1924 en Roma. El teatro estaba abarrotado, pero Respighi
presentía que el público se iba a desengañar muy pronto en el primer movimiento. Y de hecho una silbatina considerable al término de la primera sección. Para nada sorprendente, por cuanto las trompetas insisten con estrépito en una nota discordante, completamente ajena a la tonalidad, en curso en el minuto 2:31 y posteriores. En el segundo movimiento la orquesta se aquieta y con ello también se sosega el público. Si bien permaneció intrigado por el desarrollo de la obra, una sonora ovación saludó al final de la pieza. Sí, les voy a hacer escuchar parte de la pieza, obviamente. Los Pinos de Roma. Movimientos. Consciente de que la audiencia italiana ha sido siempre más inclinada a la ópera que a la música instrumental, el autor incluyó unas notas explicativas en el programa de mano para cada una de las secciones. A continuación les damos una sinopsis. Pinos de la Villa Borghese. Ahí los tienen retratados por Pierre Athanase Jobin, un pintor francés activo en Italia, pero vamos a hacer referencia. Continuando con la obra musical, Los Pinos de la Villa Borghese, van a ver el relato musical es muy colorido, ¿no? Niños juegan alrededor de los pinos de la Villa Borghese, la opulenta mansión de la conspicua familia romana del siglo XVIII, bailan en círculo, juegan a ser soldados, marchando y luchando, vienen y van en bandadas, y de pronto la escena cambia. Una vista de los pinos de la Villa Borghese, de la parte posterior de la Villa de Médicis, nos ilustran este primer movimiento. ¿Quién fue Pierre Athanase Jobin? Que nació en París, o Jobin, que nació en París en 1774 y fallece en Roma en 1832, fue alumno del paisajista Pierre-Henri de Valenciennes. Comenzó su carrera en el Salón de París en el año 1793, ganó la medalla de primera clase en 1819 con su pintura La entrada de Carlos VIII en Aqua Pendente. La pintura fue encargada por Luis XVIII de Francia para la Galería de Diane en el Palacio de Fontainebleau. En 1813, Jobin se instaló en Roma y se convirtió en miembro de la Academia de San Lucas. Las opiniones de Jobin sobre Italia muestran la influencia de Jean-Auguste Dominique Ingres, un pintorazo. En su estilo clásico y realista, Jobin conoció a Ingres y este pintó retratos de Jobin y su esposa entre el año 1814. Jobin fue elegido caballero de la Legión de Honor en 1828 y aquí vemos el boceto de Pierre Athanase Jobin realizado por Jean-Auguste Dominique Ingres. Así conocemos al artista de la obra en cuestión que estábamos viendo recién. ¿No? Ahí vemos. Tienen otras que están pinos también, pero no son los de Roma, sino son los de Nápoles. Con el Vesubio atrás siempre vieron con su fumarata y con amenaza de hacer erupción de nuevo. Vista de los alrededores de Nápoles, de este artista fantástico, Pierre Athanase Jobin. Es un artista académico, sí, obviamente, y fíjense qué maravilloso retrato que hace de estos pinos, una especie tan particular propia de Italia. Y continuando con los pinos de Roma, y así les doy el preámbulo para escuchar uno de estos movimientos que estamos describiendo, vamos al minuto 2:50 de la obra, donde los pinos cercanos son a una catacumba. Es decir, tenemos los pinos de la Villa Borghese, los pinos cercanos a las catacumbas, y vemos las sombras de los pinos que enmarcan la entrada de una catacumba. Todo esto se ve a través de la música, les juro que sí. De las profundidades emerge el sonido de un salmo fúnebre, flotando en el aire como himno solemne que gradual y misteriosamente comienza a dispersarse. Y una vez que se dispersa, en el minuto 9:04 de la composición Los Pinos de Roma, aparecen los pinos del Gianicolo. El aire se estremece. Los pinos del Gianicolo, colina de Roma desde donde se disfrutan las mejores vistas de la ciudad, pueden verse delineados por la clara luz de la luna llena. Un ruiseñor canta. La partitura exige la inclusión de canto de pájaros. Sí, aparecen los pajaritos en la partitura. Verdaderos grabados, innovación que llegó a ser profética. Miren, ahí tenemos, esto es una foto real de los pinos de Gianicolo. Y vamos al que nos compete, que se los voy a hacer escuchar. Los pinos de Roma, los pinos de la Vía Apia. En el minuto 15:27 del poema sinfónico, aparece un amanecer nebuloso en la Vía Apia. Los pinos solitarios son guardianes del mágico paisaje. Se escucha el ritmo insistente de innumerables pasos. El poeta tiene una fantástica visión de glorias pasadas. Trompetas suenan en la brillantez del nuevo sol radiante. Un ejército consular, y se remite a la antigua Roma, se aproxima
poco a poco, ¿no?, a la vía sagrada, dirigiéndose triunfante hacia el Capitolio. Y les digo sinceramente, uno cree que está presente escuchando la música y puede ver a estas legiones romanas entrando justamente triunfales al Capitolio. Bueno, y vamos a escucharlo en una versión increíble, alucinante, una orquesta de gente muy joven, con un director, vieron que los va a dirigir de una manera magistral, y les voy a presentar justamente el momento. Les voy a dejar linkeado abajo para que la escuchen completa, y para que no se haga muy extensa el video, pero de todos modos los voy a dejar tentados a que escuchen toda la obra. Voy a iniciar acá desde al minuto, ven, que terminan los pajaritos y se nos aparecen, ven, justamente los romanos marchando, ¿no? En un segundo. Ay, Dios. Bueno, espero que lo disfruten. Estaba buscando justo el momento que quiero mostrarles y los invito a escucharla entera. Bueno, muchísimas gracias y feliz Día del Árbol.